Amén, Padre Cristo, mis hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora. Quiero que me acompañen a hacer una oración. Quiero que me acompañen a presentarnos delante del Señor en esta hora. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta hora. Señor, te damos honra y te damos gracias, Señor. Tu pueblo, Padre Santo, se ha reunido en esta hora, Señor, para darte la honra, Señor, la alabanza, Señor, la adoración. Tu pueblo reconoce, Señor, que es gracias a ti, Señor, a tu misericordia, Señor, que estamos en esta hora, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque tu amor ha sido, Señor, para con nosotros hasta el día de hoy, Señor. A ti sea la honra, Señor, a ti sea la gloria, Señor, en este día, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, que viene a adorarte, Padre, que viene a exaltar tu nombre, Señor. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, mis hermanos, en esta hora. Esta generación debe de dar honra y gloria a su Dios. Esta generación tiene que estar agradecida con su Señor en esta hora. Sí, Señor. Enseña a danzar, a levantar tu nombre, oh Dios, con gritos te damos gloria. Tu amor me enseña a danzar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande
sabemos en esta hora, mis hermanos, que es gracias a su amor, gracias a su misericordia. Por eso usted y yo no debemos de callar. Tenemos que darle la honra y la gloria al Señor. Amén, aleluya. Oh Señor, tu iglesia te va a saltar en esta hora. Oh, si usted está agradecido, no deje de alabar. No calle esa alabanza. Désela a su Señor. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. No callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. No callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. Oh, aquí está tu pueblo, Señor, que viene a alabarte en esta hora, Señor. Oh, Señor, sabemos que tú habitas en medio de la alabanza No de tu puedo pueblo, Señor. callar. No puedo 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 callar. No puedo, no puedo, 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 no puedo callar. Oh, sí, Señor. No puedo, no puedo, no puedo callar. 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 Alguien es libre, libre, libre.
Todos podemos batir nuestras manos porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Vamos a adorar, hermanos, en esta hora. Yo necesito adorar a mi Dios. Yo necesito perfumar ese trono del Señor. Varón, usted necesita alabar a su Creador. Yo necesito adorar a mi Señor. Amén. Señor, yo sé que tú me creaste para honra y gloria tuya, Señor. Yo sé, Señor, que esa es la razón por la cual me tienes en esta hora todavía. Para exaltarte, para adorarte. Perfecto, inigualable Dios, tu amor Le voy a invitar para que usted adore. Para que usted adore a su Dios en esta hora. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Solo tú eres digno. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso coronado estás, el trono de victoria, vestido estás de gloria. Dile por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu
será digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Ahí donde está, vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Vamos a perfumar ese trono precioso. Vamos a darle la honra y la gloria al que todo lo merece. Sí, Señor. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí, mi hermana. Él se quiere mover en nuestras vidas. Solo necesitamos adorarle. Adórale. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y por eso te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré Adoraré, y te adoraré.
siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. declaramos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Él siempre obra a nuestro favor. Siempre estás obrando. Él siempre hace las cosas perfectas. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Declaramos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres Dios de milagros, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Amén. Aunque no lo podamos ver, mis hermanos, Él siempre está obrando en cada uno de nosotros. Amén. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo su corazón y déselo más fuerte. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias al Señor por su misericordia, porque Él ha sido bueno. Aleluya. Queremos agradecer al Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Quiero agradecer al Señor primeramente por su misericordia y su bondad, hermanos, también a nuestro pastor por permitirnos estar aquí y poder tomar el lugar. Y también quiero agradecer, hermanos, a cada uno de ustedes por sus oraciones
en estos días tan difíciles para nosotros. Queremos agradecerles de todo corazón, hermanos, por estar orando por su servidor y por mi familia. Como todos, la mayoría saben de ustedes que en estas semanas, hace 2 semanas, perdimos a mi padre. Y quiero agradecerles de corazón a sus oraciones, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha ayudado, y estamos, hermanos, en la lucha. Este es un camino que todos vamos a recorrer, que todos vamos a tener que pasar, pero el Señor nos está dando las fuerzas, y quiero agradecerles de corazón por su tiempo que han tomado para orar por un servidor y por mi familia. Hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Es un servicio de varones, pero yo quiero compartir este mensaje. Estaba estudiando, hermanos, y el Señor me llevó aquí. No sé la razón, porque yo quería cambiar. Le decía al Señor, no, es que este no va, o no, este no concuerda, o no tiene nada que ver con lo que los varones vamos a llevar este día. Pero el Señor me siguió llevando a estos versículos bíblicos, me siguió llevando a esta parte, y es que Dios tiene algo para nosotros, especialmente para mi vida. Yo creo que Dios ha estado hablando, y quiero compartirlo con ustedes el día de hoy. Aleluya. Teníamos, hermanos, queremos invitarlos a abrir sus Biblias. Aleluya. Yo tomé un versículo, a los hermanos les di un versículo, pero este no se lo di, porque este me lo dio el Señor ahorita, hace rato, para confirmar lo que el Señor estaba dando a mi corazón. Y se encuentra en el libro de Mateo, perdón, hermanos, Mateo, versículo 27. Aleluya. Mateo 27, hermanos. Cuando lo tienen, pueden lo con un fuerte amén. Aleluya. No les di el versículo, ¿verdad? Aleluya. Versículo 43. Aleluya. En el versículo 43 vamos a leer, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Esta cosa está muy despacio, hermanos. 43, versículo 43, hermanos. Dice esta porción bíblica, hermanos, estaba estudiando esta historia, y cuando estaba estudiando esto, el Señor confirmó esto en mi corazón. Y dice de la siguiente manera: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Dios de la gloria, por esta oportunidad que nos das una vez más, Señor, de estar delante de ti, Señor, en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, en nuestra vida. Que el día de hoy, Señor, sea, Señor, tu palabra la que redarguya, Señor, en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea la que venga a hacer, Señor, ese efecto especial en nuestra vida. Háblanos, Señor, pero sobre todo, afina nuestro oído, Señor, para escuchar tu palabra. Nuestro corazón, Señor, para retener tu palabra, Señor, en nuestra mente, para, Señor, llevarla a cabo, esa palabra que tú vas a poner en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares diciendo gloria a Dios. Aleluya. Dios ha sido bueno, hermanos, con nosotros, y Él nos ha llevado, hermanos, a cada uno de nosotros a lugares especiales. Cuando nosotros somos pasados por algún proceso, por alguna circunstancia en nuestra vida, muchas de las veces, hermanos, no estamos preparados para pasar el momento. No estamos preparados para la circunstancia muchas de las veces. Y la mayoría de veces queremos que el Señor actúe conforme a nosotros nos parece que está bien. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja conforme a su propósito. Dice la Escritura, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si en el propósito de Dios está que nosotros, hermanos,
pasemos para ser preparados o para que nosotros aprendamos el proceso, Dios nos va a pasar por ese proceso aunque nosotros no queramos. Cuando estaba estudiando, hermanos, esto, el Señor me llevó a unas partes de la Biblia muy importantes. Nosotros estábamos estudiando, hermanos, y me fui, hermanos, a la historia, hermanos, de cuando Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, en el libro de los Hechos nos enseña, hermanos, en el capítulo 28, versículo 4, nos enseña que Pablo estaba, hermanos, allá en la isla, estaba predicando, pero dice que estaba lloviendo y haciendo frío. Y dice que juntó unas ramas secas y las llevó para encender el fuego, para que el fuego se hiciera más grande. Y dice que estaba juntando esas ramas y de repente dice que una serpiente, una víbora se le agarró de una mano y se le colgó, se le pegó. Y dirá quizás, ¿qué tiene que ver esto? Dice que cuando esa serpiente se le pegó de su brazo, la escritura no relata, hermanos, ni la historia habla mucho de que Pablo, ¿verdad? Al momento que esta serpiente se le pegó en la mano, que pegó un grito desaforado, que tampoco dice que él salió corriendo y diciendo, ay, me picó una víbora, me voy a morir. No, la Biblia ya no relata esto. Pero la Biblia sí nos enseña, hermanos, a nosotros que Pablo siguió en lo que él estaba y no hizo gran escándalo. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había confiado y él sabía que Dios iba a cuidar, y si era la voluntad de Dios, él tenía que pasar el proceso que Dios tenía para él. Dice que estando ahí, en ese lugar, todos los que estaban ahí reunidos o que estaban en ese lugar ahí, quizás unos estaban quizás esperando que algo grande pasara. Otros estaban esperando a qué horas se empieza a hinchar, dice la escritura, o a ver a qué horas caía muerto. Pero dice que nada de esto sucedió. Nosotros miramos, hermanos, en la escritura que Dios fue fiel con Pablo. A través de todas las historias que nosotros miramos en la escritura, miramos que el apóstol Pablo, hermanos, Dios lo usó tremendamente. Dios lo usó de una manera, hermanos, muy especial. Eso no quiere decir que Dios no lo puede usar a usted. Dios está dispuesto, hermanos, a usar nuestra vida. Solo está en que nosotros nos pongamos a la disposición de Dios. Miramos en esta historia que Pablo, hermanos, pasado el tiempo, pasa el tiempo y Pablo no le pasa nada. La mayoría esperaban, ¿verdad? Como les decía, que él se empezara a hinchar, porque la naturaleza, hermanos, nos enseña a nosotros que si usted le pica una serpiente venenosa, después de un lapso de tiempo, su cuerpo va a empezar a hinchar, va a empezar a tomar, ¿verdad, hermanos? El efecto del veneno que fue depositado en su sangre y en su cuerpo. Va a empezar a tener un efecto en su vida. También nos enseña, hermanos, que después de un cierto tiempo de que ese efecto empieza a trabajar en nuestra vida, el ser humano, después de ser infectado de ese veneno, pasa un largo tiempo y si no es atendido rápidamente, la persona automáticamente su vida desfallece. O la persona, por ese efecto, la mayoría se puede decir, todos los que han sido picados por esto, si no son atendidos, mueren. Es importante entender que el plan de Dios para nuestras vidas es como Dios lo tiene planeado. Ustedes se imaginan, hermanos, que Pablo no tenía razones para en ese momento levantarse y brincar y decir, oh, ay, me picó una serpiente y correr, quizás llévenme al doctor, llévenme a atenderme, traigan a alguien que me ponga algo porque me va a pasar esto. Él se mantuvo concentrado, él se mantuvo creyendo en el Señor y no hizo otra cosa sino mantener su fe. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo especial que enseñarle a esa gente que estaba ahí. Recorriéndome, hermanos, a todo esto, me voy a
a mirar la historia de José. Y cuando estaba estudiando la historia de José, entonces vamos a la historia de José y nos damos cuenta, hermanos, que José fue un joven, hermanos, que en su juventud, hermanos, su padre le enseñó a adorar a Dios. Su padre le enseñó a buscar el rostro de Dios. Su padre le enseñó a estar cerca de Dios. Y por eso dice que él temía a Dios. Pero cuando él es mandado a buscar a sus hermanos, a ver qué estaban haciendo, José va quizás con gran gozo, va caminando porque va a ver a sus hermanos. En su corazón había, ¿verdad?, esa alegría. Voy a ver a mis hermanos que están haciendo, quizás diciendo, a ver en qué les puedo ayudar. Pero sobre todo iba en obediencia, obedeciendo una ordenanza que se le había dado de ir y mirar qué estaban haciendo sus hermanos y cómo estaban. Quizás él iba con alegría, pero nos damos cuenta en la escritura, pasado, hermanos, el tiempo cuando él llega, no es recibido de la manera quizás que él esperaba. Quizás como muchos de nosotros, hermanos, llegamos a un lugar y a veces esperamos un buen recibimiento, y cuando alguien no nos recibe de la manera que nosotros esperamos, nos da la tristeza, hermanos, nos ponemos tristes y muchas de las veces nos agarra, hermanos, el sentimiento. Y cuando nos agarra el sentimiento damos la vuelta y no le queremos volver a hablar más a esa persona. Pero Dios no es así. Porque José, hermanos, miramos en la historia, José tenía motivos después suficientes para él estar enojado con sus hermanos. Tenía muchas razones por las cuales estar molesto y quizás no hablarles más a sus hermanos. Pero Dios tenía un plan y un propósito con él. Estaba mirando esto, hermanos, y dice que José, hermanos, tenía 3 razones muy fuertes para estar molesto. Quizás tenía 3 razones para él cuando estaba, hermanos, en ese momento de desesperación. Quizás decirle a Dios, ¿por qué? Si yo te he servido, si yo te he buscado, yo he buscado tu rostro, yo he hecho como se me ha dicho en tu palabra. Pero sin en cambio, no lo hizo. Él se mantuvo. En Génesis capítulo 37, versículo 23 al 24, hermanos, dice que José tenía 3 razones muy fuertes para él poder estar molesto. En esas 3 razones, hermanos, encontramos, primera razón, número 1, José fue despojado de la túnica que su padre le había regalado. Despojado no quiere decir, hermanos, que llega y me prestas tu túnica, mira, deja verla. No. Despojado dice que lo agarraron y se la quitaron. Aunque él no quería, quizás él se agarraba y no, esta es mía. Dice que lo agarraron y se la quitaron a la fuerza. Ustedes se imaginan, hermanos, un regalo hermoso que representaba en gran manera algo muy especial para él, que alguien viene y se lo quita y se lo desecha. Algo que tenía un gran valor para su vida. Segundo, fue echado en un pozo. Se imagina, hermanos, cuando a veces nosotros por una X razón estamos encerrados ahí, apartados en un lugar, hermanos, donde nadie nos habla, donde nadie nos busca, donde no podemos mirar a nadie, no podemos escuchar a nadie. De repente nos empieza a llegar la tristeza. Nos empieza a llegar, hermanos, los recuerdos, los sentimientos. Y empezamos, hermanos, a veces a desesperarnos, otros a enojarnos. Y empezamos a reclamar y a decir, ¿por qué yo? Si yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Sin en cambio, él fue puesto en ese lugar. ¿Quién lo puso ahí?
sus hermanos. Tenía motivos muy poderosos para estar enojado, para estar molesto y decir: me voy a desquitar. Pero Dios cambió su pensamiento. La tercera razón: fue vendido como esclavo. Cuando él nunca había sido esclavo, fue vendido como esclavo. Un esclavo, hermanos, en aquel tiempo, cuando era vendido, una persona no lo traía el amo y no lo traía para tenerlo en un lugar especial. No lo llevaba a su casa o a su mansión o a su lugar donde él vivía, y no lo llevaba para tenerlo como su mejor amigo. No lo llevaba para tenerlo como su mejor compañero. Lo llevaban para trabajarlo, para sacarle, como decimos nosotros, todo el jugo, para maltratarlo. Cuando algo no les gustaba, dice que era maltratado y era golpeado el esclavo, de tal manera, hermanos, que lo golpeaban y muchas de las veces ellos eran maltratados de una manera muy fuerte. Pero aún así, José se mantuvo íntegro. Se mantuvo, hermanos, creyendo en el plan de Dios. Quizás en ese momento no lo entendía o no lo entendió, pero conforme fue pasando el propósito, entonces Dios le fue dando a entender por qué razón lo había llamado. Muchos de nosotros, hermanos, cuando vienen las circunstancias, viene la razón o el motivo fuerte en nuestra vida, que estamos pasando por alguna cosa, la mayoría de las veces nosotros nos desesperamos. La mayoría de veces le preguntamos a veces al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Pero el Señor nos tiene que enseñar a nosotros que nosotros estamos viviendo en el tiempo de Dios, y que cuando Dios nos va a pasar por algún proceso, por alguna circunstancia, Dios tiene un plan y un propósito en nuestra vida. Dios no nos va a llevar, hermanos, a ese pozo, a meternos en ese pozo, a estar ahí un rato a solas, sino porque Dios tiene un propósito. Mire, cuando usted está en la soledad, en el momento cuando usted busca el rostro de Dios, es el momento más hermoso que podemos pasar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual no hay nada que me impida a mí alabar y glorificar al Señor. Cuando yo me meto en ese rinconcito, cuando yo me meto, hermanos, en la presencia de Dios, no hay nada que me perturbe en mi plática con Dios. Es cuando yo puedo abrir mi corazón y decirle al Señor cómo me siento. Pero también es cuando yo puedo sentir la mano de Dios sobre mí, cuando yo puedo sentir su gloria tocando mi vida. Aleluya. Por eso José tenía, hermanos, esta cercanía con Dios, que cuando él es puesto en todos esos procesos, José sabía que Dios tenía un plan en su vida. Por eso miramos en la escritura que cuando José, hermanos, pasa el proceso y pasa el tiempo, y es, hermano, puesto como líder, hermanos, de toda la nación, hermanos, y su padre y sus hermanos llegan hacia él, él no tiene un espíritu, hermanos, de venganza. Él no tiene un espíritu, hermanos, de desquitarme con ellos, porque ellos hicieron así conmigo, yo voy a hacer así con ellos. No, dice que la presencia de Dios, hermanos, ya había trabajado en su vida, de tal manera que cuando llegan, hermanos, lo recibe, pero primero se asegura que su padre está vivo. Y dice que cuando los manda a traer, los recibe y los pone y los trata como reyes, los trata de una manera muy especial. ¿Quién de nosotros, hermanos, alguien que le ha hecho mal, llega y lo abraza y le dice: me da mucho gusto verte, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí?
Mira, ¿en qué te puedo ayudar? Nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no dejamos que la presencia de Dios trabaje en nuestra vida. Miramos que José, hermanos, pasa todo este proceso y nos enseña en la Escritura a nosotros que cada uno de nosotros vamos a ser pasados por procesos en nuestra vida. Cuando estudiaba la Escritura acerca de Pablo, hermanos, de cuando es mordido por esta serpiente, y dice una escritura, una porción, una parte que está escrito ahí, dice: Dios cuida de nosotros. Cuando tú pasas el proceso, Dios no te dice: yo quitaré el dolor de ti. No, no te va a doler. No, Dios no. Porque si no doliera, hermano, no tuviera un dolor o un sacrificio en nuestra vida, entonces no tendría ningún valor. Mire, ¿cuántos han machucado un dedo? Mire, te dice: este dedo no sirve, porque siempre todos lo hacen estos tres. Este no sirve, pero nos damos cuenta, por X razón usted se da un golpe en ese dedo, se da cuenta que toda la mano, todos los demás le duelen cuando usted toca algo. Y se da cuenta que es tan importante como los otros 4. Y que esos 4 dedos dependen mucho de que el otro esté en buen estado. Hermanos, Dios es sabio. Dios quiere cuidar y proteger su iglesia. ¿Por qué? Porque si nuestra vida, hermanos, está bien con Dios, entonces nuestros hermanos, cada uno de nosotros, vamos a estar, hermanos, más fuertes. Porque cuando uno de nosotros anda, ¿verdad?, lastimado por X razón, todo el cuerpo se desbalancea. Todo el cuerpo lo siente. Pero Dios, hermanos, que rico en misericordia, nos enseña que es importante que tengamos el cuidado todos los unos de los otros en el amor del Señor. Dice que el dolor no va a ser quitado. El dolor tiene que sentirse. Porque yo me imagino que cuando le picó esa serpiente, yo no creo que, quizás la Escritura no dice que sí, que no, pero yo me imagino que cualquier cosa tuvo que causar un dolor. Y quizás el Señor no le quitó el dolor en ese rato. Pero hay algo hermoso que me enseña a mí, que cuando la circunstancia, hermano, nosotros pasamos, hermano, la situación, la prueba, la lucha, el dolor tiene que venir, o la enfermedad. Fuimos pasados por ese dolor, porque ese dolor nos va a ayudar a nosotros a crecer. Nos va a enseñar a nosotros a valorizar y amar lo que realmente tenemos. Dice, no va a evitar el dolor, pero ¿sabe qué sí evita el Señor? Sí evitó que el veneno ese que hubiera puesto en su cuerpo tuviera el efecto que debería de tener. Ahí está la clave, ahí está la cercanía con Dios. Porque el dolor no se evitó, pero el Señor evitó que el veneno, que era un veneno mortal para su vida, no causara ningún efecto en la vida o en el cuerpo de Pablo. ¿Quién le dijo a usted que cuando viene una lucha, una prueba, una circunstancia, usted no va a sentirse afligido? Pero sí dice la Escritura que mi paz y mi consuelo están en el Señor. Si yo confío en Dios, Dios va a cuidar de mí. No va a evitar que yo tenga ese sentimiento. Quizás no va a quitar que yo tenga ese dolor en mi vida, como en los días de hoy que estamos pasando. Pero todo es un proceso en nuestra vida. Quizás el dolor no los va a ser quitado en un instante, pero sí Dios va a cuidar de mí y va a cuidar de usted, que ese dolor no cause un efecto que venga a quitar la vida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Ya voy a cerrar, hermanos, con esta parte voy a cerrar. El tiempo se va muy rápido. Estaba estudiando, hermanos, la vida de Jesús acerca de la crucifixión.
Y el versículo que leímos al principio, ¿por qué? Quizás dirá, ¿por qué está hablando el hermano de todo esto? Porque el tema de esto, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, hermano? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién has mirado o en quién estás poniendo tus ojos o tu mirada? Estudiando la historia, hermanos, de la crucifixión de Cristo, nos damos cuenta, hermanos, que Jesucristo, antes de llevar o de ser llevado a la cruz, Jesús es pasado por un proceso. Y es pasado por un proceso muy doloroso. Se dice, hermanos, que cuando usted ha mirado las imágenes que ellos ponen por ahí, el ser humano cuando quiere hacer una película, se dice que el hombre solamente alcanza a ver una tercera parte del real sufrimiento que Cristo padeció en la cruz. Porque cuando miramos, hermanos, nosotros todas esas imágenes, somos conmovidos, hermanos, en nuestro corazón. Pero dice que no es tan solo una tercera parte de lo que Él sufrió. Quiere decir que el sufrimiento de Cristo fue mucho mayor que lo que nuestros ojos alcanzan a ver hoy. Esto es lo que Cristo hizo por usted y por mí. Dice que siendo llevado a la cruz, hermanos, estando, hermanos, ahí en esa cruz, todos le gritaban, y estando ahí colgados le gritaban y le decían que se salvara a sí mismo. Bájate de esa cruz. Dices que eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué no te bajas? Si dices que tienes tanto poder o que eres el rey, bájate de ahí. Pero ¿sabe qué? Yo he entendido algo, que el Señor tenía el poder para bajarse. Él tenía la autoridad para acabar con toda la gente que estaba ahí en un segundo y decir, ok, ustedes no quieren lo que yo estoy haciendo por ustedes, aquí mero se caen todos y se quedan todos y terminan todos. Dios tenía ese poder, mas sin en cambio no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él ama al ser humano. En su infinito amor, Él puso su mirada y derramaba quizás sus lágrimas, su sangre. Dice que sus gotas salían, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque amaba al ser humano y lo sigue amando hasta el día de hoy. El sacrificio que Él hizo en la cruz, hermanos, por amor al hombre, a la humanidad, no tiene precio. Cuando usted cae a la cárcel por alguna razón, o usted tiene una deuda, y muchas veces vienen y le dicen, si tú no pagas te va a pasar esto. En otras palabras, le ponen un precio a su vida. Y a veces, hermanos, si no tenemos, hacemos hasta lo imposible por conseguir lo que se nos está pidiendo para salvar nuestra vida. Ahora el Señor dio su vida en pago por el pecado de todos nosotros, para que nosotros tuviésemos salvación y fuésemos salvos. Pero muchas de las veces nosotros no le tomamos el valor ni le damos la validez al sacrificio de Cristo para nuestras vidas. Un día el Señor va a volver, va a venir y va a reclamar de usted qué hizo con ese sacrificio que Él hizo por usted. ¿Dónde lo puso? ¿Lo aplicó a su vida o simplemente lo desechó? Lo cierto de esto, hermanos, que todos, tarde que temprano, vamos a tener que entregar este cuerpo que se nos ha prestado. Pero hay una gran diferencia, que el Señor nos lo ha prestado para quizás gozar aquí en esta tierra y andar en esta tierra aquí caminando y disfrutando de ciertas cosas. Pero también dice
que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. En otras palabras, este cuerpo es el lugar donde la presencia de Dios debe de habitar en mi vida. Yo tengo que cuidarlo, yo tengo que amarlo, tengo que, hermanos, cuidar de él de una manera especial y llevarlo sobre todo a ese lugar especial, al encuentro con el Señor. ¿Verdad que usted no va y trabaja 8 horas, 12 horas y dice, trabajé muy poco, no merezco comer, no voy a alimentarme? Dura una semana, 2 semanas, no, todavía estoy fuerte, todavía puedo trabajar 12 horas y no necesito alimentarme. Se da cuenta que después de 2 días, 1 día o 2 días, se empieza a sentir débil, le empieza a doler la cabeza, le empiezan a salir todos los síntomas, todo, empieza a sentir y se da cuenta que necesito ir y comprarme unas vitaminas. Necesito ir y tomarme unas vitaminas y comer alimentos sanos. Necesito alimentarme bien para estar fuerte y aguantar lo que tengo que aguantar. Mire, el Señor nos dice, usted y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios cada día para estar fuertes y enfrentar, hermanos, las situaciones que van a venir a nuestra vida. Si no, vamos a andar todos débiles. Nos va a entrar la anemia, hermanos. Y aquel que le entra la anemia, hermanos, nos damos cuenta que cuando a esa persona le entra la anemia, hermanos, su rostro empieza a perder su color. Se empieza a poner descolorido, amarillo. Y cuando quiere hacer algo, no lo puede agarrar, no lo puede levantar, porque sus fuerzas desfallecen. Todo aquel que se aleja de Dios y no busca la presencia de Dios, no busca el rostro de Dios, hermano, no se llena del Espíritu Santo día con día buscando esa llenura de la presencia de Dios, de repente le empieza a entrar la debilidad. Y de repente ya anda acá estirando para un lado. De repente ya también se siente medio desanimado. Hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a ir al servicio. No tengo ganas de ir. Cuando usted hizo el compromiso con Dios, ¿cuándo le dijo que le iba a servir al Señor? ¿Cuando tuviera ganas? No, hermano, le dijimos al Señor todos los días, tenga o no tenga ganas, Señor, yo voy a buscar tu rostro, porque cuando menos ganas tengo, yo llego y me arrodillo y te pido, Señor, misericordia. Es cuando yo empiezo a sentir el fuego de Dios. Es cuando yo empiezo a sentir la mano de Dios moverse en mi vida. ¿Dónde está tu victoria? Mi victoria está en Cristo Jesús. Mi victoria está en la cruz del Calvario, hermanos, donde Cristo derramó la sangre por el perdón de mis pecados. Amigo, tu victoria está en Cristo Jesús. Busca el rostro de Dios, busca el rostro del Señor y Dios te dará la victoria. No importa la situación, Dios te va a sacar adelante. Por eso, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque el Señor me ha llevado a lugares especiales. A veces nos preguntamos y le decimos al Señor, Señor, yo no merezco estar ahí. Pero el Señor no nos lleva porque merecemos. El Señor nos da las cosas por su misericordia y porque nos ama. Pero también nos las da porque buscamos, hermanos, el rostro y la presencia de Dios. Y lo buscamos, hermanos, de tal manera que tratamos de mantenernos, hermanos, cerca del calor de Dios. No va a poder evitar el dolor, pero sí, en la cruz del Calvario usted puede evitar, hermanos, el efecto del pecado en su vida. Puede evitar el efecto del veneno, como dice, el efecto del veneno que tenía que hacer en el cuerpo de Pablo. Usted y yo podemos evitar, hermanos, el efecto que el pecado puede tener en nuestra vida. ¿Cuál es ese efecto? ¿Cuál es ese veneno, hermanos, del pecado? Es la muerte, la separación de Dios.
Seamos fieles a Dios, sirvámosle al Señor en estos días tan difíciles, hermanos. Nadie le dice o nadie le ha dicho ni le va a decir que usted no se puede enfermar. Pero sí, si nos acercamos a la mano de Dios, a la presencia de Dios, sí podemos evitar, hermanos, muchas cosas en nuestra vida. Pongámonos de pie, hermanos.